Muchas personas llegan a Praga con la idea de visitar lugares más conocidos como la plaza principal, donde se encuentra el maravilloso reloj astronómico Orloj, que desde 1410 marca el tiempo y la historia. Es impresionante, pero hoy, sin restarle mérito, quiero invitarte a explorar otros sectores menos conocidos. Caminaremos por calles que convierten a la capital de la República Checa en un museo al aire libre, lleno de arquitectura e historia en cada esquina. Estas son mis primeras impresiones de Praga. Sean todos bienvenidos. En una calle cualquiera de Praga, uno va caminando y se encuentra con estas cuestiones. Estas son placas de judíos que sacaban de estos apartamentos y se los llevaban a los campos de concentración. Aquí al parecer sacaron a toda una familia, 6 personas, y dicen la fecha de sacada y deportación. Fue un 23 de junio de 1942. Supuestamente sería esto. Y Praga, como era un centro judío, salieron muchos deportados a esos campos de concentración. Y con una distancia de 15 metros me encuentro con otra placa de otro judío sacado en una zona que es sobre la montaña, una pequeña montañita que hay en Praga, de edificios clase media, muy bonitos, pero aquí al parecer había una especie de gueto judío y vivían judíos. Entonces, si uno se pone a detallarse en las calles, miren estas placas. Yo las he visto por lo menos en República Checa, Eslovaquia y Hungría. Praga es una ciudad que ha vivido de forma intensa los acontecimientos del último siglo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó bajo un sistema comunista. En 1968, lo que entonces era Checoslovaquia, intentó abrirse al mundo con reformas políticas, pero la Unión Soviética lo vio como una gran amenaza. La invasión posterior pasó a la historia como la Primavera de Praga, generando críticas internacionales. En varios rincones como este en el que me encuentro, aún se pueden ver homenajes a aquel momento. Aquí encontramos en un edificio de la radio checa, encontramos una placa de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, y es paradójico porque aquí terminó, en esta zona hay una placa donde terminó la Segunda Guerra Mundial, hacen el homenaje, y en este lado del edificio, un aniversario muy triste para los checos, y es que el 21 de agosto de 1968 a las 4:30 de la mañana llegaron tanques rusos e invadieron lo que era Checoslovaquia. De ahí viene la famosa Primavera de Praga y todos estos arreglos florales. Un país muy pequeño que fue parte de la cortina de acero, y como pueden ver es un país muy sensible en manifestaciones. Estamos justo, esta es la fachada del edificio de radio de lo que era Checoslovaquia, una especie como de BBC del país. Y así caminando nos vamos encontrando con sorpresas de este tipo. La historia está para verla y está para conocerla. Siempre parar, aunque no se entiende el idioma, preguntar. Lo bueno en estas grandes capitales, Budapest, Praga, Viena, Bratislava, es que gran parte de los jóvenes hablan inglés. Aquí les traigo un pedacito de la historia entonces. 21 de agosto de 1968, los rusos invaden Checoslovaquia. Hay muchos edificios y palacetes en Praga que cumplen funciones diferentes. Este que les estoy mostrando ahora se llama Pavilion y al parecer ya lo
han cerrado y cumplía una función social dentro de este barrio de Sipkov, en Praga. En la parte de abajo hay un mercado y observen la fachada que hay, que parecería como una estación de trenes. Allí había una zona de cafés. Vamos a entrar para que conozcan un poquito de lo que se puede ver de este edificio. Movido por la curiosidad, crucé la calle para llegar al pabellón Vinohradska. Su arquitectura ya anuncia una historia bastante interesante. Fue construido en 1879 como una nave industrial. Años después se convirtió en una fábrica de molinos y mucho más tarde cambió de función para ser un tradicional mercado de carnes, frutas y verduras. Papel que mantuvo hasta 1986, cuando un gran incendio estuvo a punto de destruirlo. Sigo caminando por este pabellón Vinohradska semi vacío. Lo que pocos saben es que en 1994 se convirtió oficialmente en el primer centro comercial de Praga, ya que aquí llegaron las primeras tiendas de diseñadores exclusivos como Sergio Tacchini, Tommy Hilfiger y La Perla, entre otros. La historia de este lugar como centro comercial duró relativamente poco, ya que a comienzos del año 2000, en plena transición de la nueva República Checa hacia el capitalismo, muchas tiendas cerraron o se trasladaron a zonas más concurridas. Durante un tiempo, los pisos superiores albergaron negocios de diseño, de muebles, pero también terminaron marchándose. Hoy, el pabellón Vinohradska mantiene su actividad principalmente en el sótano, donde funciona un gran supermercado. Todo esto en una hermosa edificación de estilo Art Nouveau de finales del siglo XIX. Un ejemplo de esos lugares poco conocidos que me gusta descubrir y compartir con todos ustedes en estado natural viajero. La calle que estamos recorriendo es Vinohradska y es muy normal encontrar esa arquitectura antigua checa, mucha que muestra ese legado que tuvieron hace 80 años. Observen las figuras que hay aquí, es que es una maravilla apreciarlas, porque cada figura de esas tiene su historia. Por ejemplo, el que vende los periódicos, el que vende las telas, al parecer este podría ser el mercader. Y en ese recorrido por esta zona en la que me estoy quedando, se llega a palacios y a lugares que uno no se imaginaría. Aquí hay un gimnasio, pero esto es un radiopalacio. Quisiera saber si está abierto, porque la referencia que hay es esto. Es un salón de baile desde 1922. Vamos a ver si está abierto. Si está abierto, aprecien. El gimnasio está cerrado. Solamente esta zona está. Esto sería un salón de baile completamente cerrado. Es muy bonito entrar y explorar estos sitios. Miren la perspectiva que da la calle y los recibidores. En esto es, y hay unas escaleras, pero está cerrado. Explorando edificios, palacetes en Praga. Vamos a salir, ya no hay mayor cosa aquí.
Observen, estas son las taquillas. Y todo es de detalles, hasta lo que llaman el cielo raso. Los suelos y el radio Palazzi está cerrado. Ustedes me van a disculpar, pero todas las cosas y objetos que veo en lugares que me llaman la atención, me detengo a observarlos. Y esta es una puerta con detalles. Una puerta tiene unos 110 años. Y así es todo en ciudades así. Es como una ciudad de juguete. Miren cómo pasa el tranvía. Y lo antiguo se mezcla con lo moderno. Esta es una tienda de lámparas, sillas. Y aquí voy a dejar este capítulo. Hay un enanito iluminado, un asiento para niños, decoración, donde está lo moderno y lo antiguo. Espero que les haya gustado este programa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y caminando por aquí se me encendió la bombilla como estos ratoncitos que ven. Todo es apreciable y todo vale la pena compartirlo en un recorrido de estos por Praga. Reciban un saludo y hasta pronto. Chao.